Continuamos con Stalin González. Bueno, Stalin, te la dejé en el aire, ha sido la frase de la semana. Pues Maduro, burlándose un poco del debate, de la gravedad del problema. Ustedes no vuelvan al poder, hablando de lo que él llama la burguesía, pues sus opositores, que en este caso es todo el país técnicamente, ni con votos ni con balas. ¿Cómo cae eso en medio de esta negociación? ¿Cómo tomarse eso? Porque son dardos lanzados para desactivar como el furor ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Tres elementos. Uno, el mismo anuncio, cuando comienza este proceso de diálogo, dice que bajemos el lenguaje y el primero que no lo cumple es el presidente de la República. Dos, se acostumbraron a decir eso, que eso es una amenaza perenne, ¿no? Para la elección de la Asamblea Nacional fue lo mismo, no van a ganar, la burguesía no va a tener, es imposible que ustedes ganen, y tuvimos los 2 tercios. En este país no había ocurrido que un movimiento político ganara los 2 tercios de la Asamblea Nacional de esa manera. El pueblo se volcó a votar en contra de un modelo, en contra de una propuesta que tiene desde el gobierno y vio en la oposición una esperanza de cambio. Y aquí yo creo que el gobierno tiene que entender que este país cambió y que lo está haciendo mal. Hoy yo escuchaba en estos días el programa de Diosdado, y decía, esta es una lucha de dos modelos. Sí, son dos modelos, un modelo que fracasó, claro, un modelo que está fracasado, que nos metió en esta crisis, que expropió empresas, que no hay empleo. Una tragedia histórica, la cual salir además va a costar muchísimo. Totalmente. Es decir, que Diosdado que yo hable de dos modelos, como si hubiera un modelo que tuviera algo que defender. Ahora yo te pregunto, ¿y qué tal si acá el año que viene arranca un tipo de reflexión no vista en Venezuela en torno a la democracia burguesa y se mete un entorno opinático? José Vicente Rangel, los armadores de estados de opinión del gobierno? Acá se ha satanizado la elección de segundo grado y vamos a tratar padrino, y en una de esas le lanzan a la sociedad una celada para que haya una elección con cartas marcadas y ellos se queden en el poder. Es decir, porque es que ya están ensayando cosas muy parecidas y hay además al respaldo para justificar el fraude el discurso de este tipo de personas que te estoy diciendo. Y menos mal que y así retomo el tercer elemento de la primera pregunta, que era que cómo el gobierno quiere que nosotros nos paremos de la mesa y quiere hacer de todo para que nos paremos de la mesa porque se metió en un lío. Entonces, ¿cómo hace hoy? Durante años el gobierno, así como se acostumbró a tener mayoría en la asamblea, se acostumbró a que la comunidad internacional alababa el modelo chavista. Hoy veamos Latinoamérica, cuáles son los amigos que tiene. Hoy, ¿quiénes son los mediadores? Presidente de la Unión Europea. Podemos tener nuestras opiniones, pero un presidente de la Unión Europea de repente aparecieron los gringos, de repente llamados por ellos. Llamado por ellos, porque llamó a Chano fue Maduro. El Vaticano. Los gringos se supone que son los responsables de esta crisis, de acuerdo a la óptica de ellos. Y el que llama a Chano es Maduro. Está UNASUR, está hoy. ¿Cómo va a hacer el gobierno para no respetar en esa mesa lo que se acuerde? ¿Cómo hace el gobierno para evadir respetar la Constitución y que se convoquen las elecciones? Y que, por ejemplo, aquí nosotros que hemos dicho, que el pueblo opine, que haya una elección. El referéndum revocatorio está ahí, es una opción que está en la Constitución y que el gobierno intenta matarla. Hay una propuesta de adelanto de elecciones o de mega elecciones, esas son propuestas, pero el referéndum revocatorio es un derecho que está en la Constitución. ¿Tú ves viable una propuesta de adelanto de elecciones? Mire, yo creo que el gobierno tiene que buscar yo no sé si el gobierno lo acepte, pero lo que sí está en la Constitución es el referéndum revocatorio. Y ellos, a través de una vía judicial, con tribunales penales, intentan cercenarle, quitarle ese derecho a los venezolanos, y esa es parte de la lucha que tenemos que tener, ¿no? ¿Qué opinas tú de quienes piensan que la oposición ha sido muy ingenua queriendo dialogar, o que volvió a caer en una trampa apaciguadora que le desactiva su músculo popular y que cayó en una trampa? Porque es una candidez muy grande esperar resultados de voceros con la catadura moral del chavismo. Pues. Yo creo que lo que sí hemos cometido errores, que sea candidez, que creer en el diálogo. Uno tiene que darle oportunidad al diálogo, darle la oportunidad que podamos hablar. Hemos cometido errores de comunicación, de no decir claramente cuáles son los objetivos. Se han ido arreglando esas cosas en el camino. Creo que la unidad tiene que decir más claramente cuál es el objetivo para que se instala el diálogo, y el objetivo es que haya un cambio político en Venezuela y que están las vías en la Constitución. Pero esos objetivos, y con esto cerramos este segmento, Stalin, ¿podría el país esperar, tendría que el país ver en el corto plazo algo? O sea, no es vamos a sentar las condiciones para dialogar y entendernos porque somos del mismo país y más nada. O sea, la retórica Chatterton, esta retórica te agarras como una telaraña y neutraliza, y mientras tanto el país entra en Navidades, por muy mal que esté todo, pues, y lo que tenía planteado Venezuela en septiembre de pronto se pierde. Es como una preocupación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí el tema, el gobierno
intenta ganar tiempo, pero ahora el país necesita resoluciones del conflicto rápidamente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Aceptar y entender que la oposición ganó la Asamblea Nacional y que pensemos ahí a trabajar todo el marco de reformas que haya que hacer para resolver el tema económico. Pero el gobierno tiene que entender que cometió errores, debe dejarse preso de sus dogmas, hay cosas que corregir, esa distorsión del control cambiario, el tema de la política petrolera tenemos que discutirla aquí. Tendría que dejar el chavismo de ser chavista. Bueno, pero ¿cómo hacemos por la crisis es culpa de ese modelo? ¿Cómo hacemos para resolver esto? O sea, podemos seguir con esta crisis que hoy tiene el país. País que no produce en Venezuela, que no hay instituciones, ¿quién va a venir a invertir en un país donde no hay instituciones? O sea, creo que esas son las cosas que tenemos que resolver. Bueno, no hay instituciones ni Asamblea Nacional, porque se supone, digo, buena parte de estas bancas de inversión, incluso naciones como China, entes financieros están aprobando préstamos si pasan y si tienen el visto bueno del Poder Que tiene que Legislativo. pasar por la Asamblea. Es así. Continuamos con Stalin González.